Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá. Su palabra es la verdad. Buenos días, Dios les bendiga. Sean bienvenidos al devocional del día de hoy, sábado 16 de septiembre, llevando por título La gracia de la redención, estando en Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 22. Así dice la palabra de Dios. Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de vuestras muertas, de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo? Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pero no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley o del pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La gracia de la redención. El día de hoy tenemos un pasaje de los más interesantes y en cierta manera complicados de explicar por la temática que viene manejando, que es el nuevo pacto, pero a la vez está hablando sobre el sacerdocio perfecto del Señor Jesús. Esto es algo increíblemente curioso, cómo empieza a transversalizar estos dos términos para empezar a expresar un solo punto, lo cual nos habla de la obra perfecta de Cristo en la salvación del creyente. Como primer punto, el día de hoy vamos a analizar lo que es la sangre de Jesús purifica nuestras conciencias. En el versículo 11 al versículo 14, lo que está hablando aquí el autor está dando, bueno, nosotros como lo estamos viendo por día, por diferencia temporal, nos podemos percatar que tenemos que regresar al versículo anterior. Y en el versículo anterior, a partir del 1 al 10, está hablando sobre lo que es el símbolo, sobre lo que Cristo debía de hacer y lo que Cristo cumplió. Es por eso que dice, pero estando ya presente Cristo, les dice, ya no hay tabernáculo, ya no hay más, porque en nuestro contexto, en el año 70 después de Cristo, el templo fue destruido por los romanos. Entonces ya no había templo, ya no se podían realizar sacrificios, ya no había un oficio sacerdotal, porque no había dónde llevarlo a cabo. Entonces es por eso que les dice, pero estando ya presente Cristo, somos sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El escritor expresa con bastante precisión el decir que el tabernáculo mayor y más perfecto no ha sido hecho por el hombre, o sea que no era parte de esta creación. Algo sorprendente. Toda
cosa perteneciente a la creación, aún el cielo visible, queda descartada por el comentario preciso del escritor. Y tenemos un contraste, es por eso que el día de ayer veíamos los utensilios del tabernáculo, bueno, más que todo el autor precisaba cuáles eran los utensilios, cuáles eran las ubicaciones de los espacios del tabernáculo. ¿Por qué? Porque está haciendo aquí la comparación, porque el tabernáculo que Moisés erigió y Dios llenó con su gloria en Éxodo 40:35, difiere totalmente del tabernáculo mayor y más perfecto que está en los cielos. El tabernáculo celestial da a los santos libre acceso a Dios. ¿Por qué? Porque ningún velo separa a Dios del hombre. Porque Cristo fue quien abrió el camino. Cristo es el camino a Dios gracias a su obra mediadora. Entonces, estamos viendo que Cristo cumple su función como sumo sacerdote, lo que nos estaba hablando el escritor. Cristo cumple su función como sumo sacerdote en el tabernáculo que se encuentra en la presencia de Dios, o sea, en el cielo. Y el versículo 12 nos dice, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Obviamente aquí estaba haciendo referencia el autor con respecto a lo que es el día de la expiación. Ese día, una vez al año, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con la sangre de un becerro y de un macho cabrío. El sumo sacerdote tenía que rociar la sangre del becerro como expiación por los pecados del pueblo. La implicación es que la sangre de los animales lograba, por así decirlo, el perdón y la reconciliación. ¿Por qué? Porque es algo que estaba demostrando la obra que Cristo iba a hacer. Y obviamente, cuán diferentes son las cosas con el gran sumo sacerdote Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él entró al lugar santísimo una vez y para siempre, y por medio no de sangre de animales, sino con su propia sangre, obtuvo el perdón, obtuvo la redención eterna que se nos es concedida a nosotros. Él es sumo sacerdote y sacrificio al mismo tiempo. Él es el representante del pueblo ante Dios. ¿Y por qué? Porque Él derramó su sangre por nosotros. Eso es una obra increíblemente maravillosa. Y también aquí nos habla con respecto a lo que es el propósito de la muerte sacrificial de Cristo. Y esto está resumido en la siguiente cláusula: habiendo obtenido eterna redención. Tras su entrada figurativa en el lugar santísimo del templo de Jerusalén, él logró de una vez para siempre, en virtud de su propia sangre sacrificial vertida en la cruz, una redención de validez permanente para todo el pueblo. Cristo obtuvo esta redención para sí mismo, es decir, para beneficio de su pueblo. El propósito fue darnos redención, fue librarnos del pecado, fue ayudarnos para que podamos acercarnos cada día a ser como Él. Y en el versículo 13 nos habla, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas de los inmundos santifican para la purificación de la carne. El escritor contrasta dos hechos: los actos ceremoniales cumplidos por el creyente para obtener purificación y el derramamiento de la sangre de Cristo. El hecho del acto religioso del día de la expiación es demostrar cómo un acto menor comparado con la obra de Cristo puede dar, podía dar, bueno, simbolizaba el perdón de pecados en ese momento. El argumento que el escritor está desarrollando empieza de la menor parte a la mayor. Sorprendentemente, empieza así. ¿Por qué digo sorprendentemente? Porque nos empieza presentando cuáles son las características del tabernáculo, cuáles eran los artículos que se empleaban ahí, e incluso que la presencia de Dios estaba presente. No obstante, ¿cuál es la parte mayor? La parte mayor es que la sangre de Cristo limpia la conciencia del pecador para hacer de él un siervo obediente a Dios. Es sorprendente esto,
¿Por qué? Porque lo que en su momento simbolizaba el perdón llegó a cumplirse, a hacerse perfecto con la obra de Cristo. ¿Y por qué? Porque el pecado es algo que nos corroe. Obviamente, el pecado es un asunto interno que está en el corazón, anidado en el corazón del hombre. Y el acto de limpiar al hombre del pecado debe comenzar con su ser interior, o como lo dice el escritor de Hebreos, con nuestras conciencias. Y es un acto, no es como que se nos diga la sangre de Cristo te limpia y te pasen pues sangre. No, no, no caemos en eso, no realizamos ese tipo de actos, no, sino que es la obra de Cristo que se hizo una vez y para siempre, la que nos limpia de todo pecado, nos limpia nuestra mente, nuestra conciencia para conformarnos a su imagen. El hecho de que sea la sangre de Cristo es por lo mismo que demandaba el primer pacto, la sangre de animales, pero es por eso que Isaías, el profeta Isaías, dice, como cordero fue llevado al matadero. Y aquí hace una comparación para qué, para que ellos pudieran comprender con sus mentes finitas e incluso con nosotros con nuestras mentes finitas el acto que el Señor Jesús realizó, pero en verdad no hay comparación entre la obra perfecta de Cristo y los sacrificios que realizaban con animales. La sangre de Cristo es el agente que purifica la conciencia del hombre, que separa de actos que nos llevan a la muerte y obviamente nos lleva a vivir una vida agradable a Dios. Hay un himno el cual en sus estrofas dice: ¿qué más puede dar perdón? Solo la sangre de Jesús y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Solo a través de la obra de Cristo es que nosotros podemos recibir el perdón de los pecados, la limpieza de nuestras conciencias. Pero, ¿por qué se ofreció, por qué se ofreció Cristo a Dios como sacrificio? Se ofreció para purificar nuestras conciencias de los actos que nos llevan a la muerte, para darnos salvación. Y en este proceso de santificación nos lleva a vivir una vida en amor y en obediente servicio a Dios. El creyente lo que debe hacer es obedecer los mandamientos de Dios, no por obligación, sino por gratitud, por lo que Cristo ha hecho por él, por su obra perfecta. De manera que nosotros debemos de ser agradecidos y orar para que cada día nuestras conciencias sean limpias, sean puestas a los pies del Evangelio, a los pies de Cristo. Como segundo punto es mediador de un nuevo pacto. Vemos cómo emplea un lenguaje bastante interesante el autor e incluso un tanto enredado que puede considerarse como algo entretejido en el que nos dice que así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Cuál es el significado de nuevo pacto o la expresión incluso del nuevo pacto? Bueno, primeramente, lo nuevo procede de algo antiguo o debe de tener un punto de partida que lo tenga como referencia. Es decir, el nuevo pacto tiene la misma base y las mismas características que el antiguo. Vemos que en ambos pactos se le ofrecieron a Dios sacrificios, pero mientras que los sacrificios ofrecidos para expiar las transgresiones del pueblo en el tiempo del primer pacto no podían librar al pecador, el sacrificio supremo de la muerte de Cristo redimió al pueblo de Dios y pagó por los pecados de cada uno de ellos.
el sacrificio de Cristo fue perfecto y el hecho de que se lleve a cabo otro pacto no significa que Dios dijo, ay, me equivoqué, no, sino que Cristo cumplió todo lo que el antiguo pacto requería. En Él está la esencia. Es por eso que nosotros podemos disfrutar de un nuevo pacto. En los versículos 16 y 17, estos presentan una analogía en la cual nos habla con respecto a un pacto, a un testamento, perdón, y con respecto a sus herederos, que al morir una persona, ésta deja sus posesiones a sus herederos, y los herederos, a su vez, pues reciben estos beneficios, pero vemos que ambos están sujetos a muerte. No obstante, lo que nos está diciendo y lo que nos está remarcando es la supremacía de Cristo sobre cada uno de nosotros. Y es lo que nos está diciendo en el versículo 20. Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Está hablando en referencia al Antiguo Testamento. 21. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. El enfoque es el siguiente, el versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. ¿Por qué? Porque había algunas cosas en las que se tenían que purificar por medio del fuego o incluso por agua. Es por eso esto. Y el versículo, la parte más fundamental. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esta segunda parte del versículo 22 es más directa porque nos dice que no hay perdón. El derramamiento de sangre y el perdón de pecados van de la mano. La una no existe sin la otra. La primera parte del versículo implica obviamente que algunas cosas no se iban a limpiar con sangre, pero las demás se limpian con sangre. La absoluta demanda de sangre para obtener remisión de pecado responde a los términos del pacto. Pero pueden decir algunos, es que esto es muy sanguinario, esto es muy cruel. ¿Cómo demandar sangre? ¿Cómo demandar una vida? Pues, ¿por qué no? Porque Dios lo está pidiendo. Y aparte, porque nosotros todos los días invalidamos los estatutos de Dios. Nosotros todos los días nos rebelamos en contra de lo que la Biblia nos marca. Nos consideramos autosuficientes. De manera que ese pecado solo puede quitarse por una muerte, es decir, por la muerte sustitutiva de Cristo. El nuevo pacto instituido por Cristo la noche antes de su muerte está sellado por su sangre derramada sobre la cruz del Calvario para la remisión del pecado. Las palabras de Jesús, esta es mi sangre del nuevo pacto, es derramada por muchos para perdón de pecados, tiene un nítido eco en la segunda parte de Hebreos. Y nosotros nos creemos autosuficientes y con el hecho de decir, pues ya oré el lunes y oro hasta el domingo con los hermanos en el templo. No. Valoremos la salvación tan grande que se nos ha dado, porque decimos la salvación es gratis, sí, porque costó una vida increíblemente valiosa, la vida de Cristo. Y si nosotros no lo tomamos en cuenta, si nosotros nos rebelamos contra ello, pues simplemente estaremos pecando y estaremos teniendo en poco la obra de Cristo. Humillémonos, rindámonos y recordemos todos los días que la gracia de la redención es que Cristo nos limpia de todo pecado y desear que Cristo, a través del Espíritu Santo, mediante su palabra, limpie nuestras conciencias para ser cada día más como Él. Dios les bendiga. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanece.